Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar un nuevo programa de Café Libertad. Vamos a tenerlo a Ricardo López Murphy dialogando con nosotros. Y ya mismo estoy invitando a mi compañera, que es María Celeste Ponce. Hola, ese. Hola, Celi, ¿cómo va? Bien, vos. Ahora lo pongo ahí. Bien, bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por lo menos. Tranqui. Bueno, vamos a esperarlo a Ricardo porque yo le pedí que se conecte de una cuenta en particular. Las otras veces que lo entrevisté se conectaba de otra, así que bueno, Sí, 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 me vamos a había ver si se comentado. da cuenta. ¿Cómo anda todo por Esperemos que Córdoba? pueda. Bien, bien. Todo acá tranqui. Hoy me puse bastante contenta porque vi un poco de desobediencia civil por acá con respecto a los comercios. Así que es como que bueno. Igual después fue la policía, hubo un par de encuentros ahí, pero bueno, ¿La policía a combatir a los comerciantes que querían abrir? que querían laburar, exacto. Increíble, ¿no? Bueno, bueno, a ver, vamos a esperar dos o tres minutitos y si no, bueno, me comunico por teléfono. No es fácil para gente que bueno, que ya son grandes, ¿no? El tema de las comunicaciones, de entrar por una página, de entrar por otra. Nosotros quizás Obvio, sí, sí, obvio. los otros lo hacemos en 2 minutos, pero eh, Bueno, para poco, a veces a mí se me complica, ¿eh? Cuando me mandan por Zoom, cuando no es Zoom, que me mandan otro link, ya ahí me complican un poco y digo, bueno, como tu canal de YouTube está subiendo exponencialmente, te digo, ¿eh? sí, estoy asombrada. Y eso que no le estoy dando tanta vida. Ya cuando No, empiece a es hacer verdad, vivos ahora, le tenés que dar más bola al YouTube. Porque ahí, bueno, es como que se sube todo el material de Café Libertad y de tus otras. Ya hace poco debatiste con un kirchnerista, ¿no? sí, sí, pero no fue en mi canal, sino en un programa que me invitaron de Zona Gris. Y subí un pedacito nomás, después pude compartir todo. Viste que acá no te deja subir todo Claro. un programa entero, sino que Bueno, tiene que compartirte al ahí vivo. dice no me suscribí. Bueno, suscríbanse, es María Celeste Ponce, ¿no? Tu canal. O el 87 Exacto, está. exacto. ¿Tiene el No, no, 87? no, no, es María. Bueno, eh, usted dirá, compañera, esperamos un ratito más. Esperemos a ver si se puede sumar. De última cortás y te volvés a comunicar Sí, sí, con hacemos Ricardo a ver si. lo mismo de siempre. Sí, sí, tranqui, tranqui. Tranqui que hoy es sábado. Eh, Bueno, igual usted está estudiando muchísimo. Está metiéndole con Sí. todo código penal, ¿no? Mostraba libros hoy, vi su estado. No, me preguntaron justo cuáles son los libros que tengo acá atrás, los rojos, y mostré uno. Y ahí preguntan si vos tenés canales, ¿eh? Sí, Vos Ezequiel también Oscar tenés Gigante. canal. Ezequiel Oscar Gigante, y ahí subimos tanto Celeste como yo, subimos todas las entrevistas de acá. Sí, hoy con Ricardo López Murphy. Ahí está Ricardo, buenísimo. Lo vamos a subir ahí, las entrevistas, ¿sí? Así lo van viendo y van disfrutando de las charlas que hacemos. Entrevistamos a varios ya. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Muy ¿Todo bien, bien? todo bien, todo bien, Bueno, ante todo, todo bien. Bueno, felicitaciones, porque bueno, sé que en Estados Unidos nació una personita que lo hizo nuevamente abuelo. Es verdad, es verdad. Voy por el sexto nieto, así que estoy muy contento y el último es una suerte de toro que tengo ahí, espectacular. El kilo tiene 2 meses. Bueno, Ricardo, bien. bueno, bienvenido a Café Libertad, es la primera vez que lo tenemos.
siempre con Celeste nuestra tradición es tener el café a mano y bueno, y pasar una tarde amena, ¿sí? Con gente que comparte las ideas de la libertad. Así que bueno, gracias por su tiempo, Ricardo. Muchas gracias. No, adelante, adelante. Usted acaba de venir de Estados Unidos. Yo le pregunto, a ver, los liberales muchas veces ven a Estados Unidos como un espejo, ¿no? A seguir. ¿Qué ve usted en Estados Unidos que en Argentina falta? Obviamente la lista es larga, pero ¿qué le gustaría que en Argentina no repitiera algunas cosas de Estados Unidos? O sea, lo bueno y lo malo. Sí, yo diría que yo he notado, al revés de cuando yo vivía allí, un grado de polarización y antagonismo que antes no veía. Mm, Yo creo que las sociedades exitosas son las sociedades donde predomina la concordia. A ver, yo diría, en los 90 la Argentina tenía cambios profundos, pero había un clima donde no había un odio y una descalificación del adversario. Había, lógicamente, disputa política, pero yo no recuerdo ese clima de odio y de recriminación. Yo cuando viví en Estados Unidos, más de 40 años atrás, me impresionaba la capacidad que tenía el sistema político de tener muchas cosas en común, o sea, cooperaban. Lo que noté esta vez es los votos son o demócratas o republicanos, no votan nunca juntos. En aquella época votaban más mezclados, había una actitud más cooperativa. Y yo creo que ese es un tema importante. Por ejemplo, para poner un caso, Uruguay tiene esa característica, es decir, mm. el régimen político tiene obviamente diferencias, aproximaciones, pero en general yo percibo una actitud más cooperativa, respetuosa del otro, que la que veo en países que están enfrentados de una manera muy enconada, ¿no? Ujú. Ujú. Bien. Bueno, Ricardo, un gusto. Es la primera vez que puedo hablar con vos. A mí me gustaría saber cuál es el panorama que ves actualmente en la Argentina con respecto a la pandemia, a las vacunas, Ok. en general, digamos. Yo creo que el error que cometimos el año pasado, que a esta altura creo que todos somos contestes que fue así, fue testear poco, hacer poca trazabilidad y encerrar a todo el mundo descriteriadamente. O sea, esas cuarentenas eternas fueron gracias para la economía y no ayudaron a la salud. Yo tuviera que decir qué sabíamos el año pasado que había que hacer, era testear mucho. ¿Qué sabíamos desde octubre, noviembre? Yo diría desde noviembre con certidumbre, que este era el año de la vacunación. Si el año pasado yo hubiera dicho testé y testé para aislar, evitar, seguir y no tener a todo el mundo encerrado. Este año lo único que yo decía, Ezequiel se debe acordar, yo allá por en febrero, a principios de febrero, decía vacunemos, vacunemos, vacunemos. Si hubiéramos vacunado como Uruguay, como Chile, hubiéramos podido reducir, a mi criterio, dramáticamente la mortalidad. O sea, yo creo que vamos a tener un número de mortalidad que no era razonable que tuviéramos si hubiéramos vacunado y hubiéramos alcanzado acuerdos, por ejemplo, con Pfizer, con COVAX, como estuvieron disponibles. O sea, a mí me parece que ese es un tema crucial. Yo el problema más grande que veo es la incompetencia. La incompetencia del Ujú. gobierno para resolver este tema. Por supuesto que hay otros temas, como el vacunatorio VIP, si hubo hecho de corrupción o no, eso, pero yo digo, eso es el adjetivo. Lo que es lo sustantivo es la incompetencia. Porque la incompetencia nos ha costado miles de vidas y eso no es un tema que se puede tomar a la ligera. Por eso no es, a ver, ustedes escucharon cosas que yo nunca creí que iba a escuchar en mi patria.
La vicepresidenta del bloque Frente de Todos, Cecilia Moró, dijo que nos pedían los lagos, los ríos, los glaciares. La ministra de Salud de este gobierno dijo eso no es cierto, nunca nos pidieron nada de eso. Ahora, digo, ¿se puede vivir en el sistema gratis? Es decir, acá se ha confundido, se ha manipulado a la opinión pública, diciéndole que no tenemos la vacuna de Pfizer, los glaciares, los lagos, los ríos, no es nada. La misma ministra Bisotti acaba de explicar que eso no es cierto. Digo, no se les cae la cara de vergüenza de haberle mentido a la población. No se olviden ustedes que el rol de los legisladores es representar. Si usted no representa, si usted engaña a sus, digamos, a sus votantes, lo que está haciendo es un daño en un atributo crucial de la vida civilizada, que es la confianza. Las sociedades avanzadas son sociedades donde hay confianza. Las sociedades atrasadas son sociedades donde se ha perdido la confianza. La pérdida de confianza es brutal. Por ejemplo, una institución brutal, vital en todas las sociedades es la moneda. Usted sabe enseguida qué sociedad es atrasada porque le pierde la confianza a la moneda. Tiene que usar la moneda de otro país. Porque sabe que los legisladores, las autoridades lo van a estafar. Entonces, la clave de la vida social avanzada, la clave del crédito, de la fiducia, las monedas, los papeles pintados, eso que creemos que es dinero, ¿usted por qué le cree al franco? Porque usted cree que el gobierno suizo no va a defraudar a sus ciudadanos. ¿Usted por qué le cree al euro? Porque cree que los gobiernos europeos no van a defraudar a los japoneses con el yen. Ahora, si usted tiene una moneda que cree que el gobierno son estafadores, pero estafadores estacionarios, o sea, lo viven estafando, o sea, usted se da vuelta y lo metieron la mano en el bolsillo, que hace invivible las sociedades. Y usted me preguntó cuál es el problema. Bueno, a mí me ha quedado la tenía antes, pero me ha quedado una desconfianza en el gobierno, y en particular menos en el Poder Ejecutivo que en los legisladores. Yo lo que hizo Cecilia Moró me parece una cosa increíble. Porque si usted me dijera de un diputado raso que no conoce nada, no, fue ella la que metió esa cláusula en la ley que hizo imposible el acuerdo con Pfizer. Porque acá no vamos a creer que hay gente inocente. Usted pone una palabrita en una ley y todo el mundo sabe que ¿cómo se llama acá? La patria contratista, la patria judicial. Acá le meten unos juicios que lo dejan de cama. Esas cosas son muy delicadas y a mí me parece que ahí hay un punto central en el diseño de las sociedades avanzadas, que es la confianza en la legalidad, la confianza en la representación, la confianza en el que el sistema, las instituciones funcionan. La clave de la vida civilizada son las instituciones. Eso es el mensaje, yo diría, extraordinario de Alberdi, que explica el fenomenal desarrollo de Argentina en el tercio final del siglo XIX y el primer tercio, si ustedes quieren, la primera mitad del siglo XX. Haber diseñado un sistema institucional que nunca es perfecto, no nos engañemos sobre esto. La democracia representativa, no son perfectas, son obras humanas, como no lo es la economía de mercado. Son sistemas que tienen muchos problemas. La única cosa que yo siempre le digo a la gente es pruebe con el otro. Pruebe con los ayatollah y los mullah, pruebe con el comunismo y va a ver si valora la democracia representativa y la economía de mercado. Ricardo, a ver, hay un sector de Cambiemos, Patricia Bullrich o Mauricio Macri, que quiere captar el ala liberal o bueno, monetarista. ¿Usted cómo ve esa idea de ir juntando fuerzas para esta elección? ¿O es algo
que cree que se debería dar por distritos, ¿no? Esta cosa Bueno, de, bueno, está bien, hay un peligro que es el kirchnerismo, vamos todos juntos, o es el la- momento de a ver, demostrar fuerzas. la elección es una elección distrital, nosotros somos un país federal, la elección es distrital y siempre va a ser así. Le cuento a ustedes dos mis reflexiones, a Celeste y a Ezequiel, mis reflexiones sobre esto. En noviembre del 19, que fue cuando yo comencé este trabajo de buscar crear una alternativa que representara las ideas de la libertad y que tuviera convicción y firmeza, yo partía de dos grandes elementos en el escenario. El primero, que el kirchnerismo se había disfrazado. Ustedes recuerdan que la genialidad de Cristina fue esconderse detrás de Alberto, de Massa, de los gobernadores, de los sindicatos, de los intendentes. Parecía que no existía. Bueno, lo que al principio se guardaron las formas. Si ustedes recuerdan el primer discurso del presidente, el viaje a Israel, el primer país que visitó fue Israel. Al principio parecía que esta cosa que yo no creía era lo que operaba. Con el tiempo, y creo que afortunadamente para todos nosotros, Cristina rompió el disfraz. Se acabó el disfraz. Ya no existen ni los Massa, ni los Fernández, ni los sindicatos, ni los gobernadores, ni intendentes. Es ella la que impone la línea y es por eso que en vez de ir a Israel, ahora nos solidarizamos con una banda terrorista como Hamas. En vez de acompañar a Canadá en la denuncia contra el gobierno asesino y gangsteril de Maduro, retiramos la denuncia y nos ponemos al lado de Cuba y Nicaragua, de la dictadura familiar de Ortega. Teníamos un embajador profesional en China, uno de los más destacados del elenco estable del servicio diplomático, el doctor Kleckler. Ahora tenemos un embajador en China que parece embajador de China para Argentina en vez de Argentina para China. O sea, un admirador sin cortapisa del régimen chino. Una cosa que usted me diga, te comerciaría con China todo lo que pudiera. Usted admira ese régimen político ni muerto. Son dos cosas distintas. Yo digo, la sociedad ha descubierto que el kirchnerismo está sobre nosotros y yo percibo un temor, una angustia muy grande y una convocatoria a la unidad, o sea, a asestarles una derrota inolvidable en el mes de noviembre. Percibo en la población. Segunda cosa, yo también creía en noviembre del 19 que la gestión del gobierno anterior iba a condicionar severamente su recuperación en la opinión pública y que iba a haber un espacio vacante que nos iba a dar a las terceras fuerzas la oportunidad de seguir esa línea estratégica que he defendido tanto tiempo, que compitamos en el 21, que es elección de diputados, converjamos en el 23, que hay que elegir presidente. La verdad histórica, a pesar de que Juntos por el Cambio ha votado cosas que yo jamás hubiera votado, la verdad es que se han mantenido cohesionados y que la sociedad ha polarizado y el espacio para terceras fuerzas ha menguado. Eso es, me parece, un dato de la realidad. Y ese dato de la realidad hace que haya una inmensa presión sobre todos nosotros para converger no en la oposición actual, pero así a una coalición más amplia que no solo lo haga en senadores, como yo proponía, ¿se acuerda la propuesta cómo era? Compitamos, excepto donde haya senadores, ahí converjamos ahora y converjamos en el 23. A mí me parece que hay una inmensa presión natural, explicable por este cambio que ha habido en la sociedad, o sea, hemos pasado de tener un gobierno donde el kirchnerismo está escondido a un gobierno con aspiraciones totalitarias abiertas, con amenazas abiertas sobre el Ministerio Público, sobre los fiscales, sobre el sistema judicial, digamos, sobre
sobre la economía, prohibiendo y haciendo un daño enorme a los exportadores de carne, que es digamos, es donde más valor agregado se genera, donde más empleo se genera en el interior, o sea, haciendo cosas que están llevando a la sociedad a una suerte de desesperación. Entonces, yo creo que es natural que haya una enorme presión para que converjamos a una gran coalición opositora. Es verdad eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todavía no lo sé. Pero digo, como yo soy de decir la verdad de frente, le digo, yo estaba convencido que en una elección de legisladores podíamos mantener la autonomía. Creo que mucha gente hoy, no todos, obviamente hay un debate, pero la presión de mucha gente conocida nuestra es, ojo con que cometamos un error que nos cueste la libertad, ¿no? Eso, le digo, podría decir quien me lo dice, que son nombres muy prestigiosos de la sociedad argentina, y no lo voy a hacer, porque yo conservo esa discreción, pero nunca me ha hablado tanta gente para decirme, medí tus pasos como nunca los has medido, porque está en juego nuestra libertad. Por eso digo, hay una presión muy grande, veremos. Veamos, a ver, Ezequiel, Celeste, vamos a hacer, como decía, había un viejo del pueblo que nació mi papá, que decía, vamos a hablar a calzón quitado. Y a calzón quitado, bueno, está la idea de por qué no se arma una coalición más amplia y los grupos liberales, conservadores, moderados, arman una lista ahí y compiten dentro de la oposición y no disminuyen digamos, la calidad de la victoria que se puede obtener. Esa es la discusión que hay. Yo no sé si será factible o no, si será conveniente o no, estamos en esa discusión. Pero no voy a ocultar cuál es mi estado anímico. Desde que llegué me han enloquecido. Sí, yo aprovecho la oportunidad que estás acá para decirte que coincido en los pedidos que te hicieron. Si bien yo soy crítica de Juntos por el Cambio, por muchas políticas que implementaron, creo que hay prioridad, y la prioridad ahora es rescatar la libertad justamente, y que no pasemos como lo que está pasando ahora en Perú, que están, digamos, básicamente al borde de caer en un comunismo bastante pronunciado, ni siquiera en un socialismo como el que había planteado Marx, sino ya algo más profundo, me parece, ¿no? Más fuerte. Más brutal. No, por eso, yo no... Ezequiel me ha interrogado, me ha hecho muchos reportajes y pues, están grabados, así que yo diría que nunca he tenido tanta presión celeste en los términos que lo acabas de explicar, o sea, de gente que no lo hace por defender un interés o un prurito político, una cosa menor, sino que está con una angustia existencial sobre si no están en juego, digamos, las libertades democráticas. Yo sigo teniendo dudas sobre eso, porque digo, es una elección parlamentaria, lo que es decisivo es que ellos pierdan legisladores, pero hay gente que quiere ver que esa noche los festejos están en un búnker y no en el otro. Digo, con esto no quiero ignorar el problema, lo que digo es, me han llegado a decir, obviamente, yo esa noche no me quiero morir de un paro cardíaco, quiero que los festejos estén y no en el otro. En el otro quiero ver esas caras largas que vi. ¿Ustedes se acuerdan cuando Kirchner perdió la elección del 2009, que tardó como hasta las 3 de la mañana para reconocer que había perdido por muerte, pero no había forma? Con de Narváez, ¿no? Sí, claro. Entonces esta persona que me hablaba, hubo como hizo Celeste recién, hubo muchos casos. Mirá, una cosa muy graciosa, me decía, yo lo que quiero ver es el búnker esa noche. Porque el búnker esa noche resuelve qué es lo que va a pasar en la sociedad argentina, cómo se van a comportar los jueces, los fiscales, los legisladores, los empresarios, los capitales, el futuro. Yo
he sostenido otra posición durante muchos meses. Durante muchos meses. Pero no soy tonto. Yo reconozco que los hechos han cambiado. Las circunstancias bajo las cuales nosotros habíamos pensado esta oferta no son las de hoy. Y eso a una persona honesta que no hace política para sacar ventajas, sino que lo hago por la vocación de defender la libertad, y eso está muy claro porque a mi edad ya no tengo mucha aspiración que tener. Esta cuestión de fondo de no tomar una decisión equivocada está frente a nosotros. Ahora, el conflicto en la realidad es un conflicto entre la ética de mis convicciones, donde yo tengo claro que no me gustaría hacer esto, y la ética de la responsabilidad. ¿Dónde está mi responsabilidad? Por eso me han agarrado en un día difícil, porque estoy con ese bombardeo de cuánta persona me conoce. En mi WhatsApp y mis mails estallan, como si yo fuera responsable que se ganara o se perdiera, pero... Bueno, pero sos un referente muy importante y alguien que puede contribuir, y te estoy poniendo más presión en parte, perdón, pero bueno, aprovecho la oportunidad para pedir. Yo por lo menos creo que sí, que es necesario, más allá de los principios de las disidencias, ¿no? Entiendo, yo me decía, acaba de venir a ver una persona que ha sido amigo de hace mucho tiempo, nos tuvimos que ver a una distancia porque yo todavía estoy aislado, que me conoce a mí hace 40 años. Y no es una persona que viene, siempre me ha ayudado, pero no. Y le digo, Roberto, ¿por qué viniste? Quiero hablarte de este tema. Digo, ¿qué tema? ¿Qué vas a hacer? En los próximos días tenés que tomar una decisión. A mí me angustia de sobremanera, entonces me hablo de los hijos, de los nietos. Y bueno, digo, cuento esta anécdota para que vean a qué nivel estamos llegando, ¿no? Es que yo creo que estamos en todos los lugares así un poco con esa presión. Más allá de que no todos estamos, digamos, en tu lugar o en los de muchos políticos, la ciudadanía en general está. A ver, el argumento de esta persona cuando yo hacía objeciones, digo, para comprender mi matriz de razonamiento, yo decía que teníamos muchas diferencias, que yo no tenía nada que ver con lo que había sido el gobierno anterior, que había sido un crítico muy fuerte, que yo no quiero tomar ninguna mochila de ese tipo. Dice, no la vas a tomar, tenés que tener las listas propias. Pero el argumento me decía, ellos tienen y comparten una visión, que es la de vivir en democracia, de respetar tu propiedad, de respetar la justicia, de respetar que las patotas no te confisquen, de no vivir en una sociedad donde has perdido todas las libertades. Entonces, esa es la división central. Digo, es el argumento de él. Yo todavía estoy pensando. Pero Está bien. estoy bajo una presión otra que la tuya, Celeste. Ya está convicta. Falta que me vengan a ver los sacerdotes ahora. Ricardo, antes de darle la palabra a Ezequiel, te pregunto, ¿vos ves como una estrategia del kirchnerismo el hecho de estar pateando las pasos y las generales o no? Yo creo que no fue afortunado eso porque ellos están tratando de sacar ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Tratar de subsanar el terrible error que cometieron con la vacunación. Entonces, ese enorme rezago, tratar de que la gente sea miope y se acuerde que lo vacunaron hace poco y no el error de no haber vacunado en el verano y tuviéramos decenas de miles de muertos. Pero bueno, yo no lo hubiera aflojado, si quieren ustedes conocer mi opinión, pero ya está, ya pasó eso. No hay que llorar sobre la leche derramada, vamos a tratar que no se derrame más leche. Ricardo, ¿qué reflexión haces sobre la condena a Chocobar? Ahí es muy simple.
Yo por supuesto no estoy de acuerdo, pero lo que diría que falta en la Argentina, que tiene que ver también con la lucha antisubversiva, es uno necesita en la policía reglas de empeñamiento. No puede quedar librado a la opinión del policía lo que hace. Si nuestra policía tuviera las reglas de empeñamiento de la policía americana, usted se quiere fugar ante la orden policial, la policía le dispara. Eso no está claro en nuestros textos. Si ustedes quieren, el gran problema de la lucha antisubversiva en la Argentina no fue la lucha contra las organizaciones terroristas. El problema es que se fue a esa lucha sin una doctrina, sin una regla de empeñamiento. Entonces usted ha terminado echándole la culpa a los cabos, a los sargentos, a los subtenientes, a los tenientes, de decisiones que en todo caso la tenían los generales, ¿no? En los ejércitos, en operaciones, usted no inspecciona la orden de su superior en combate. Si hay algún problema en las órdenes, responde el superior, no responde usted. Si usted cumplió la orden, responde el superior, porque fue él el que le dio la orden. Al no haber una doctrina, la policía acá se siente desprotegida. Si yo participara en estas elecciones, que voy a tratar de hacerlo, una de las cosas que voy a hacer va a ser proponer reglas de empeñamiento para todas nuestras fuerzas de seguridad, eso así se llaman técnicamente, donde esté muy claro que delincuente que se fuga de las órdenes de alto de la policía debe ser detenido aún con el uso de armas letales. ¿Le quedó claro? Clarísimo. Si hubiera esa legislación de base, que usted por supuesto va a haber mucha gente que va a estar muy enojada con esta propuesta, pero yo creo que es imprescindible para no echarle la culpa a alguien que salvó a una persona que lo habían apuñalado como 12 veces, que se trabó en lucha con el delincuente, que en la persecución Chocobar no le tiró a matar, tiró al bulto. Como usted, es decir, cualquiera que ha estado en un tiroteo sabe que usted, primero, no sabe lo que está en un tiroteo. Y segundo, en el tiroteo te tira al bulto, tira lo que puede, porque es un estado de nerviosismo, de violencia extrema. Entonces, en esas condiciones, lo que se pretende es que Chocobar le hubiera apuntado al gemelo de la pierna izquierda. Tiene que ser un tirador olímpico para poder acertar a esa velocidad un tiro. ¿Me entiende? O sea, usted vio el Padrino 2, el Padrino 3, cuando Andy García le apunta y le tira a 30 metros, eso solo pasa en la película El Padrino, que le mete el tiro acá. Usted a 35 metros, cualquiera que ha tirado, por desgracia he tenido que tirar varias veces, cuando usted que sabe cómo se tira, sabe que es un milagro acertar a esa distancia en el medio de un tiroteo, no digo en un polígono de tiro, ¿no? Sobre una figura móvil, porque no es que está parado ahí, si el blanco está fijo, te tira un blanco fijo en el polígono. En un tiroteo se está todo moviendo, es una violencia, el otro le había metido 12 puñaladas, es un milagro que haya sobrevivido el que salvó Chocobar. Sí, la verdad es un milagro. Sí. En mi interpretación debía haber sido liberado. Pero digo, no hagamos jugar mi interpretación. Acá hay algo que no tiene la culpa Chocobar, pero sí la tiene la culpa los políticos, es no tener una legislación que explicite las reglas de empeñamiento. A los militares en el año 75, cuando les ordenaron combatir a la guerrilla, la orden que le daban era cumpla con su deber. ¿Cuál era el deber? Digo, el exterminio. No, por eso digo, si están explícitas las reglas de empeñamiento, si usted sabe qué es lo que corresponde y qué es lo que usted hizo como un exceso, los excesos son suyos. Por ejemplo, el que mató al morocho en Estados Unidos haciéndole presión con la rodilla y logó por 10 minutos sin dejarlo. Esa es responsabilidad de él. Digo, usted no me va a decir que necesita tener la rodilla sobre la carótida 12 minutos. ¿Está claro? O sea, usted tiene que poder distinguir. En el caso de Chocobar, yo
alguna especie, digamos, de enfrentamiento entre civiles, más allá de que sean No, fuerzas, digamos, es un disparate mandar a la policía, en vez de perseguir a los delincuentes, a perseguir a los comerciantes. Es un disparate. Por eso cuando los gobiernos ponen estas prohibiciones, controles de precios y mandan a la policía, eso termina muy mal. Eso es un disparate, algo que no hay que hacer. Aquí alguien dice en el chat, es cierto, es en Los Intocables, la película que yo me acordaba, me la confundí con El Padrino. No es la famosa escena del tren, ¿no? Que están en una estación de tren y vienen los mafiosos. Que se está cayendo el carrito con el chico por la Sí, escalera, hace muchos años, y ahí le da la orden el jefe de los federales, tirale. Bueno, acá capaz que lo ponían preso a Andy García, porque la verdad es que Andy tira antes que el delincuente tire. así es. tal cual. ¿Ya preguntaste vos, Celeste? ¿O porque se me colgó internet? Pregunté, sí, pero si no tenés pregunta, pregunto otra vez. Ah, no, no, no. La última de mi parte, esta cosa, ¿no? De gobernar por DNU. Una simple reflexión, esta cosa de ponerse, que el Ejecutivo se ponga siempre por encima de la Constitución, ¿no? Pero ya en algo mucho más grave que Bueno, es ahí la conducta de los individuos, ¿no? De si usted puede salir o no de la casa. sí. A ver, yo diría que el último fallo sobre la autonomía de la ciudad de la Corte Suprema me parece una joya, porque ahí, más allá de clarificar lo de la autonomía de la ciudad, que fue en realidad una tontería, porque todos sabíamos dónde iba a ir el fallo, en la Corte, a usted le puede gustar o no, le puede parecer bien o no, hay dos constituyentes, dos tipos que trabajaron en la redacción de la Constitución. Usted sabía cómo iban a votar, usted sabía lo que iba a votar, todos sabíamos lo que iba a votar la Corte, porque simplemente leyendo los fallos anteriores usted podía inferir el nuevo fallo. Pero lo que tiene de extraordinario este fallo es que pone límite a la emergencia. Y si usted quiere, los DNU son la expresión más bastarda de la emergencia. O sea, tiene que ser algo muy excepcional lo que ocurra para un DNU cuando el Congreso está efectivamente reunido. Y más aún con un gobierno como este, que tiene mayoría abrumadora en el Senado. O sea, no tienen necesidad de hacer esas cosas. Ahora, ¿por qué recomiendo leer el fallo de la Corte? Porque a mí me pareció un fallo muy educador, muy educador. No, fíjese que es un fallo que creo que son las cuatro, yo no estoy seguro si Maqueda y Rosati firmaron juntos, no me acuerdo en este momento, pero hubo tres interpretaciones del fallo seguro que son diferentes, convergentes, pero diferentes. Pero en las tres usted aprende, en las tres usted se da cuenta por qué Ezequiel la emergencia la excusa de la emergencia no puede abrogar las libertades de la Constitución, eso es lo que dice el fallo. Por supuesto que no puede abrogar la autonomía federal, por supuesto que no puede convertir Perdón, la no especialidad. leí el fallo, pero se lo pregunto en su experiencia como ex ministro de Defensa. ¿No se requiere, por ejemplo, un estado de sitio que es altamente constitucional? Bueno, si usted decretara el estado de sitio, eso le permite, en una emergencia, movilizar y poner bajo comando militar las fuerzas de seguridad, eso es cierto. En un área operativa usted lo puede hacer. Pero eso es si tuviéramos una invasión, o como cuando Bachelet lo hizo en Chile, ¿se acuerda del primer terremoto, ese terremoto terrible? Que la gran crítica que tuvo Bachelet es que tardó horas en movilizar las tropas. Bueno, ¿qué pasó en las horas que no estuvieron movilizadas y que no estuvo la orden marcial? Hubo unos saqueos, porque los chilenos, acuérdense en New Orleans, cuando ocurrió el Katrina, las personas no son diferentes, los argentinos no tenemos un genotipo diferente,
Si usted cree que no hay policía, siempre yo creo que la policía tiene muchos problemas, no sabe lo que es la ausencia de policía. O sea, ojo con eso. Entonces, en ausencia de fuerzas de seguridad hubo saqueo, hubo todo. Cuando Bachelet ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas, se acabó todo. Yo recuerdo siempre, porque usted tendrá memoria de la inundación en La Plata. Sí. Murieron como Que se olvidó, 200. llamativamente se olvidaron bastante los bonaerenses de esa inundación donde hubo casi 200 muertos y muchos desaparecidos. Mi familia vive en Citibel. Mi hermano me habló, yo iba a un programa de televisión. Y a las 7:30, 8 de la tarde, en el programa de televisión, están grabadas las imágenes de ese programa, yo le pedí a la presidenta de ese entonces y al ministro de Defensa que ordenaran la movilización, porque yo he sido ministro de Defensa, yo sé las horas que tarda. Ordenaron la movilización en la mañana siguiente, o sea, un error parecido al de Bachelet. Usted cuando tiene una emergencia, es decir, lleva horas movilizar la fuerza, no es que usted moviliza en 2 minutos. ¿Está claro? Yo ese día pedía la movilización porque mi hermano me decía, mirá, la lluvia es una cosa que va, además, personas que somos habitantes, hemos vivido muchos años en La Plata, mi hermano me dijo, mirá, el arroyo está tapado, acá va a ocurrir un desastre que no te imaginás, porque en vez de gastarse la plata en sanear la cuenca del arroyo El Gato, se la han gastado en otras cosas. Entonces acá va a ocurrir una catástrofe, mi hermano es ingeniero. Y ocurrió una catástrofe. Bien. Bueno, voy a hacer yo la última porque creo que ya estamos en el horario, más o menos, para que no se corte. Y es, bueno, desde mi punto de vista, creo que una de las cuestiones que serían necesarias en la Argentina sería reformar algunos puntos con respecto a, digamos, las reglas de juego de las elecciones. Por ejemplo, en lo personal creo que una persona que tiene causas abiertas y demás no debería poder volver a postularse. Me gustaría saber cuál es su punto de vista. Celeste, la reforma más grande que tenemos que hacer ahí es la boleta única. La boleta única produce un cambio dramático. Primero porque si la sociedad supiera que nos vamos a gastar 1.000 millones de boletas y las vamos a tirar a la basura, nos matan a todos. Pero ese es el sistema loco que hemos hecho, que en realidad es perfectamente sencillo reemplazarlo, lo podríamos hacer como lo hace Santa Fe. Y eso tendría una ventaja enorme en términos de gasto, de medio ambiente, de fiscalización. Porque una de las cosas que hacen estos bandidos es robarse la boleta para que no se encuentren las boletas. O sea, hay muchas cosas que no se podrían hacer con una boleta única, que sería para mí un cambio revolucionario. Yo estaría de acuerdo con el punto que usted dice si la persona está no con una causa abierta, sino si está procesada. O sea, para estar usted procesado, prima facie tiene que tener el juez y el fiscal elementos concordantes y coincidentes de que usted ha tenido conductas, digamos, delictivas. Si no, no lo puede procesar. Entonces, yo lo que no querría es que liquidáramos a los ciudadanos haciéndole una denuncia. Me parece que sería mucho mejor si hubiera, digamos, si lo que usted pide es la ficha limpia. O sea, que para ser candidato haya que tener una, digamos, una trayectoria, currículo y no prontuario. Yo estoy de acuerdo con eso, tomaría la precaución de que hubiera un procesamiento, la confirmación en cámara, de manera que evitaría un abuso, o sea, que lo puedan liquidar con una causal. Acuérdense cuando en la época de Perón, en el primer gobierno, al presidente del bloque de la oposición lo pusieron preso porque criticaba al gobierno. O sea, dijo, cuidado. Sí. Ricardo, ya que nombró la boleta única, le hago la última cortita. Tiempo de pandemia, de distanciamiento social, ocurrió en Estados Unidos unas elecciones que trajeron mucha polémica.
¿Cree que se puede tener unas elecciones transparentes en Argentina con todas estas nuevas circunstancias? Yo creo que sí, sobre todo creo que es con lo que pedía Celeste. Celeste, no le pida a los políticos simplemente que privilegien la ética de la responsabilidad sobre las convicciones. Y digo, respetando mucho las convicciones, porque yo he sido toda mi vida una persona de convicciones. Pídale también a los ciudadanos que sean fiscales. Necesitamos que haya 150.000 fiscales en todo el país. Si hay 150.000 fiscales y vigilamos las urnas, no hay ninguna chance que esta gente no se coma la derrota más grande de su vida. Pero eso no lo hago. Yo no creo que eso se arregla yo creo que eso se arregla con una participación masiva. Acuérdese usted esta red que ya se llamaba Ser Fiscal, que movilizó 60.000 fiscales que no se identificaban con ningún partido, sino que iban a las mesas a evitar que hubiera trampa. Eso yo creo que fue decisivo en el 2015 para que ganara la oposición, y si yo los hubiera tenido esos fiscales en el 2003, quizá la historia de este país hubiera sido distinta. Los commodities, ¿no? Los precios internacionales que hubiese habido. Pero estábamos cabeza a cabeza en el 2003. Yo creo que una cosa que no tuvimos fue una fiscalización adecuada. Y no es porque nosotros movilizamos todo lo que pudimos, pero, digo, si usted quiere saber mi temor, me parece que ese es un tema muy crucial. Si yo digo, como Celeste me pide a mí que privilegie la responsabilidad sobre las convicciones, yo le pido a ella que trabaje para que haya ese día 200.000 fiscales, que cuiden esas urnas. Porque el otro riesgo, que es la trampa electrónica, si usted tiene bien cuidadas las urnas, es mucho más barato cuidar la cadena logística. O sea, y también que la gente... Vamos a tener, sí, en el correo vamos a tener, todo eso se arregla. Ahora, en las mesas, durante las 10 horas que dura el comicio, tener los fiscales. Yo me acuerdo, yo he sido fiscal cuando era joven en mesas terribles de Gran Buenos Aires, pero terribles, donde cuando usted llegaba lo palpaban de armas y si no tenía una le daban para que se defendiera. Y en esas mesas, me acuerdo que mi presencia, por ejemplo, obviamente por la oposición en esa época, era un insulto, pero bueno, no se podía trampear si yo estaba ahí. ¿Me entiendes? Y también la responsabilidad de la ciudadanía de votar, de comprometerse a ir a votar, porque creo que también hay una gran porción de la población que está renegada, enojada digamos, con la casta política y no va a emitir el voto. Y el voto en blanco o el voto quizás, por lo menos en esta circunstancia. Yo también estoy enojado, muy enojado. No, yo también, obviamente, pero bueno. Nuestro liderazgo político ha sido de muy baja calidad, de mucha incompetencia, y ahí abarco a todos. Pero ahí esta es una diferencia que sí quiero establecer con claridad. La democracia representativa existe cuando hay pluralidad de fuerzas y de candidatos, y existe cuando usted tiene partidos políticos. Quizás la explicación de por qué Uruguay es tanto más civilizado que Argentina es porque ha tenido un sistema político estable. Y eso es un atributo muy importante para evitar el populismo, el mesianismo y la irresponsabilidad. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que reducir los gastos de la política, pero no eliminar la política, porque eliminar la política solo lo quieren los tiranos. Siempre va a haber política, nada más que van a ser algunos que no lo elige nadie. Ricardo, querido, le agradecemos enormemente su paso por Café Libertad. Esperemos tenerlo pronto, sí, más cerca de más cerca de las elecciones, así palpitamos. Hoy fue la entrevista muy difícil porque le estoy contando dudas. Yo en general trato de asumir mi responsabilidad y ser orientador, docente y muy afirmativo, pero les falsearía la verdad si no le dijera que estoy
bajo una inmensa presión de mucha gente conocida que está como Celeste muy angustiada por el destino de nuestra patria. Y hoy ha sido una entrevista difícil, pero yo ya me había comprometido con Ezequiel y no, hay que ser, como era que decía Martín Fierro, toro en su rodeo y torazo en rodeo ajeno, o sea, no cuando las circunstancias son favorables, también hay que bancarla cuando son desfavorables, y hoy son desfavorables porque reconozco que tenemos un dilema que es duro. Igual siempre mis preguntas fueron muy amigueras, ¿no, Ricardo? Nunca fueron. No, pero si no le echo la culpa a usted y mucho menos a Celeste. El problema lo tengo yo, lo tengo con mi conciencia, lo tengo con mi responsabilidad, lo tengo con Bueno. qué es lo mejor que tengo que hacer. No solo yo, digamos, obviamente yo ejerzo cierto liderazgo sobre mucha gente, no político, a veces intelectual. Entonces, no, en general la gente aspira a que yo dé respuesta, no que les comente las dudas. Pero estamos en una encrucijada difícil y quiero ser lo más transparente posible. Ricardo, nuevamente, muchas gracias. Esto se sube al canal de YouTube de María Celeste Ponce y a mi canal que es Ezequiel Oscar Gigante. Muchas gracias de nuevo, Ricardo. Gracias, un abrazo muy grande. Hasta luego. Un gusto. Chao, chao.